Según una estimación realizada por Albert Mehrabian en 1972, la comunicación no verbal representa el 93% de la información que damos a los demás. No solo ocurre esto con las personas, sino también que en el mundo animal tiene incluso más peso, como el caso de los perros y las señales de su cuerpo. Se trata de un lenguaje cotidiano, pero inconsciente. Por eso, aquí te contaremos datos curiosos sobre este lenguaje no verbal. Si quieres saber más sobre el comportamiento humano, cómo actúa y cómo se mueve en la cotidianidad, quédate hasta el final. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campana para no perderte nuestro contenido. En primer lugar, ¿qué es el lenguaje corporal? La expresión corporal o el lenguaje corporal es una de las formas básicas para la comunicación no verbal. Este lenguaje engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo, que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Esto tiene que ver con que los gestos, la expresión facial y también la postura general revelan de forma clara lo que sentimos. El lenguaje no verbal es imposible de dominar cuando sentimos emociones como alegría, miedo, enfado o tristeza. Número 1. A través del lenguaje corporal, puedes saber si una persona te miente. A través del lenguaje no verbal, podemos saber si una persona está mintiendo. ¿Y cómo podemos saberlo? Atendiendo al cuerpo. Por ejemplo, una persona, mientras está contando una mentira, es probable que esté constantemente tocándose la cara, pasando sus manos por el rostro, garganta y boca. También puede ocurrir que esa persona esté sudando en exceso. Se suele decir que la gente que está mintiendo se rasca la nariz, puesto que mentir incrementa el flujo sanguíneo y esto provoca picazón en la nariz. Número 2. El lenguaje corporal muestra si hay atracción sexual. El lenguaje corporal también muestra si una persona siente atracción sexual hacia otra. Es cierto que esto no es una ciencia exacta y que puede haber malas interpretaciones. Sin embargo, una de las señales evidentes de atracción sexual es mirar los labios de la otra persona. Otra señal es aproximarse más de lo usual a otra persona y tocarla mientras hablamos con ella. Número 3. El lenguaje no verbal revela nuestro estado de ánimo. Nuestros gestos, miradas, posturas, todo esto habla de nuestro estado de ánimo. Es decir, revela si estamos tristes, contentos, si estamos enfadados, sobre todo el rostro, así como otras emociones como la vergüenza. Número 4. Todas las emociones se reflejan en nuestro rostro. Las emociones se reflejan en nuestro rostro, sobre todo por la alteración de flujo sanguíneo. Se tratan de sutiles variaciones en el color de la cara, en los alrededores de la nariz, las cejas, la barbilla o las mejillas. Número 5. Los ojos se dilatan cuando vemos algo que nos gusta. Los ojos dilatados son un indicador de gusto o atracción hacia algo. Es una respuesta totalmente inconsciente y lo más fiable para reconocer si hay o no atracción entre individuos. Hasta ahora, ¿cuál es el dato que te ha parecido más curioso? Déjanos tu comentario y no olvides darme tu apoyo con un me gusta. Continuamos. Número 6. La forma en la que te sientas muestra tu personalidad. ¿Sabías que, según cómo te sientes en una silla, estás mostrando determinados rasgos de tu personalidad? Por ejemplo, si siempre te sientas al borde de la silla, probablemente seas una persona que se estresa con facilidad. Te cuesta relajarte y mantienes una actitud de alerta en todo momento. Si te recuestas en la silla, estás mostrando desinterés y falta de entusiasmo. Las personas depresivas o tristes suelen sentarse así. En el caso de estar sentado de brazos cruzados, esto implica una actitud defensiva. Número 7. Cómo manejamos el espacio revela nuestra manera de relacionarnos. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que las personas extrovertidas son propensas a defender su espacio personal, manteniendo a los demás a raya. Sin embargo, los introvertidos comparten su territorio con los demás, pero guardando cierta distancia. Número 8. El contacto físico es la forma más evidente del lenguaje corporal. Cuanto más contacto físico existe, mayor relación hay entre las personas. Es importante tener en cuenta que solo porque a uno le toquen el brazo no quiere decir nada. Es decir, en la interpretación de lo que significan determinados contactos físicos hay que tener en cuenta el contexto. Número 9. Nuestro lenguaje no verbal es en parte instintivo, enseñado e imitativo, aguado y heredia.
1995. Dicen que nuestro lenguaje no verbal es en parte instintivo, en parte enseñado y en parte imitativo. Esto sucede porque esta forma de aprendizaje va a depender del nivel cultural donde nos movamos, y de esta forma podrá ser enseñado por preceptos, utilizando la lógica o mediante la imitación. Número 10. Existen 4 distancias corporales. La distancia íntima, entre 15 y 45 centímetros. La distancia personal, entre 46 y 120 centímetros. Distancia social, entre 120 y 360 centímetros. Y distancia pública, más de 360 centímetros. Número 11. Consejo para hacerte más atractivo. Las personas suelen ser percibidas como más atractivas cuando inclinan la cabeza. Número 12. Cuando una mujer se echa el pelo hacia atrás. Este gesto, por ejemplo, indica que hay confianza, una disponibilidad de entrega. Al fin y al cabo, el cuello es una de las zonas más delicadas del cuerpo humano. Número 13. Las manos en las caderas pueden indicar espera, impaciencia o simplemente cansancio. Número 14. La sonrisa de tu chen refleja felicidad genuina. Número 15. Cómo retirarse emocionalmente. Cuando una persona cruza las piernas y los brazos, se ha retirado emocionalmente de la conversación. Número 16. Las mujeres saben disfrazar mejor. La mujer tiene una visión periférica más amplia, lo que le permite escanear el cuerpo de un hombre de pies a cabeza sin que le atrapen. La visión periférica de un hombre es mucho más pobre, por lo que un hombre moverá su mirada hacia arriba y hacia abajo del cuerpo de una mujer de manera muy obvia. Número 17. Intercambiando dolores. Algunos científicos creen que los humanos se dan la mano para intercambiar dolores corporales. Número 18. Cómo interpretar los ojos. Bloqueo ocular, tapar los ojos, retrasar la apertura de los ojos, bajar los ojos durante un tiempo prolongado es una muestra muy poderosa de tristeza, incredulidad o desacuerdo. Número 19. Cómo atrapar a un mentiroso. La frecuencia de parpadeo de los ojos suele ser de 6 a 8 parpadeos por minuto y los ojos se cierran durante aproximadamente una 12ª parte de segundo. Es probable que las personas bajo presión, como cuando mienten, aumenten drásticamente su frecuencia de parpadeo. Número 20. Distintas formas de malestar cuando sienten molestias. Los hombres suelen preferir tocarse la cara. Las mujeres, en cambio, prefieren tocarse el cuello, la ropa, las joyas, los brazos y el cabello. Ya son 20 los datos que te hemos brindado en el video de hoy. Sigue viendo y recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte. Continuamos. Número 21. Reflejando los gestos de los demás. Una mujer es instintivamente 4 veces más probable de imitar a otra mujer que un hombre de imitar a otro hombre. Además, mientras que las mujeres también reflejan el lenguaje corporal de los hombres son reacios a imitar los gestos o la postura de una mujer a menos que estén saliendo. Número 22. El sentido del humor femenino. Los estudios muestran que las mujeres se ríen de los hombres que les atraen y los hombres se sienten atraídos por las mujeres que se ríen de ellos. Desde el punto de vista de un hombre, decir que una mujer tiene buen sentido del humor no significa que haga bromas, significa que se ríe de sus chistes. Número 23. La manía por la incomodidad. Cuando un pie comienza a patalear repentinamente, suele ser un buen indicador de incomodidad. Esto se ve en las personas que son entrevistadas tan pronto como se les hace una pregunta que no les gusta. Número 24. Si alguien mira mucho al suelo, probablemente sea tímido o reservado. Las personas tienden a mirar hacia abajo cuando están molestas o intentan ocultar algo emocional. Número 25. Comprar experiencias te hace más feliz que comprar cosas. Número 26. Reflejar el lenguaje corporal de otras personas te ayuda a relacionarte. Número 27. Dirigirse a las personas por su nombre genera confianza. Número 28. Cuando una mujer tiene ganas de sexo, ella puede colocarse la mano en la cintura, proyectando el torso hacia atrás o arreglándose la falda, agrandando la curva de la cintura. Para los hombres, esta es una señal instintiva de que ellas pueden dar a luz a sus hijos. Número 29. Es fácil reconocer a una persona segura de sí misma, hace contacto visual constante y tiene una postura fuerte. Número 30.
Cuando una persona cierra los ojos más tiempo del que tarda en parpadear, podría ser una señal de que está estresada, alarmada o desesperada. Estos fueron 30 hechos psicológicos del comportamiento humano y el lenguaje corporal. Si te gustó el video, dale me gusta y comenta cuál fue el hecho que te causó más curiosidad. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro contenido. Hasta la próxima.